¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a este nuevo ciclo de diálogo de la Fundación Mutua Madrileña, que es un ciclo un poco especial porque, como ustedes saben, coincide con el 20º aniversario de la Fundación. A lo largo de tres sesiones vamos a abordar, y lo vamos a hacer con invitados excepcionales, como los que tenemos hoy aquí, algunos de los cambios que está habiendo en el mundo que conocemos. Cambios que pueden parecer lejanos, pueden parecer que no nos afectan mucho, pero que van a influir, que ya influyen, que algunos ya están aquí en nuestras vidas. En ocasiones, el mundo que viene es el mundo que ya está aquí. Hoy vamos a analizar cómo afecta, cómo altera la invasión de Ucrania a Europa, qué realidades nos está poniendo por delante, qué retos, qué amenazas está planteando esta guerra. El lunes que viene, la semana que viene ya, el lunes, vamos a aproximarnos a lo que muchos consideran que es el principal desafío al que nos enfrentamos, el principal reto geoestratégico, que es la voluntad de China de convertirse, cueste lo que cueste, a cualquier precio, en la primera potencia mundial. ¿Qué pasos está dando para hacerlo? ¿Cómo está respondiendo el resto del mundo? Y a mediados de mayo tenemos una tercera cita para abordar las oportunidades, también las incertidumbres, que son muchas, que se abren con la irrupción en nuestras vidas, por cierto, de la inteligencia artificial. Empezamos entonces la conversación de hoy con Mira Milosevic y con José Ignacio Torreblanca. Mira Milosevic, muchos de ustedes seguro que la conocen, es una madrileña nacida en Belgrado, es investigadora principal del Instituto Elcano, es profesora en la Universidad Internacional, ha escrito varios libros, ha asesorado a varios parlamentos, desde el español hasta el europeo, pasando por el británico, también el Departamento de Estado en Washington, y así podríamos seguir. José Ignacio Torreblanca es politólogo, es analista político, es periodista, escribe ahora sobre todo en El Mundo, pero también habla en Radio Nacional de España, también está en Televisión Española, es autor también de varios libros, es profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es director de la oficina en España del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, y así podríamos seguir también. Vamos a charlar con Mira y con Nacho, y luego abriremos un turno de preguntas para que ustedes puedan plantear lo que consideren, las cuestiones que quieran. Para ello les hemos dejado en las butacas una tarjeta, pueden escribir ahí sus preguntas, esa tarjeta les será recogida, me las entregarán a mí y dependiendo del tiempo que tengamos, al final resolveremos las preguntas que podamos. Vamos a empezar nuestra conversación, tiene cierta lógica, con el recuerdo de un calendario terrible, de un calendario veloz. Han pasado casi 14 meses, 419 días, veía hoy en algún sitio, desde la invasión de Ucrania. Casi 14 meses de una guerra en este continente. ¿Cómo es el mundo que viene en esta situación para nosotros, para los europeos? ¿Están cambiando estas fronteras que vemos ahí? ¿Qué podemos esperar de esta situación? ¿Qué pensamos? ¿Qué piensan nuestras sociedades sobre ella? ¿Hacia dónde va a evolucionar? Son preguntas difíciles, precisamente por eso están aquí dos de las personas que pueden responderlas. Mira, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a empezar por esta guerra que es de 2023, pero que tiene escenas de hace 70, de hace 80 años, que tiene hombres en bicicleta disparados en medio de la calle y abandonados, que tiene inmigrantes aterrorizados que se van por las estaciones y hacen cola y llegan a un sitio que no es su casa, que tiene misiles destrozando apartamentos, edificios de apartamentos. Y estamos en 2023 y estamos en Europa. Vamos a hablar de una guerra que empieza con una invasión, después de una anexión de 2014 a la que no hicimos mucho caso, o sí se hizo caso, pero no se hizo nada, y una guerra que se pronosticaba que iba a durar días, semanas, que no había media bofetada por parte de los ucranianos, que esto acababa rápido. Y resulta que han pasado 14 meses y que esto no ha acabado.
y que seguimos así con una resistencia, obviamente, respaldada por Estados Unidos, respaldada por Europa Occidental, heroica. ¿Cómo está esta guerra en este territorio que tenemos ahora ahí delante y en el que no hace falta que presten demasiada atención, pero que tienen la zona, todo esto es Ucrania, a la derecha la zona en la que hay presencia rusa y he destacado en amarillo las zonas anunciadas de contraofensiva ucraniana? ¿Cómo está esta guerra ahora mismo? Ante todo, buenas tardes y ante todo también muchísimas gracias a la Mutua Madrileña por invitarme y poder participar en esta celebración del 20 aniversario. Es un honor por todo lo que Mutua Madrileña ha hecho por Madrid y no solo por Madrid, por España. Así que muy contenta de estar aquí y muchísimas gracias por esto de madrileña nacida en Belgrado. Esto es la mejor definición mejor cumplido que me han hecho últimamente. ¿Cómo está la guerra? Bueno, hablamos del mundo que viene y el tema de hoy son las nuevas fronteras de Europa. El caso de la guerra de Ucrania es un caso paradigmático, un ejemplo cómo un país revisionista, como un revisionismo, toma forma de disputas territoriales. Y ante todo, antes de hablar cómo es la guerra, solo una breve introducción muy necesaria. ¿Por qué Rusia es una potencia revisionista? Pues porque primero ha fracasado en convertirse en un Estado-nación después de perder el imperio comunista y anteriormente el imperio zarista. Rusia está en desacuerdo con el orden internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría y sobre todo Rusia intenta con su revisionismo revertir el orden de seguridad y defensa de la Unión Europea. Eso es la ampliación de la OTAN y debilitar la relación transatlántica. La guerra en sí ha producido todo lo contrario, como ha subrayado, bajo liderazgo de los Estados Unidos, la relación transatlántica se ha fortalecido y la heroica lucha de los ucranianos realmente ha conseguido que no se cumplan los objetivos políticos, estratégicos y tácticos de Rusia que tenía, digamos, el año pasado, en febrero, cuando empezó la invasión. Y para acabar esta parte y responder directamente a tu pregunta, lo que vemos en este mapa, que es de Financial Times, último estado de la guerra en Ucrania, lo más fácil y más rápido es dividirlo en tres niveles, el político, estratégico y el táctico, ¿no? Para no entrar en demasiados detalles. En nivel político, el objetivo de Rusia al comienzo de la invasión ha sido conquistar toda Ucrania, derrocar el gobierno de Vladimir Zelensky y convertir Ucrania en un estado fallido. Rusia ha fracasado en ello, pero eso no quiere decir que ha cambiado su objetivo político. Lo que sí ha cambiado son sus estrategias y sus tácticas militares. Respecto a las estrategias, y este mapa lo demuestra, Rusia se ha enfocado en sureste del país, que es donde se sentía segura por la Crimea que anexionó en 2014 y por la región de Donbass de Donetsk y Lugansk, que son parte de la región de Donbass, donde ya tenía unos soldados rusos y también una población prorrusa. En nivel táctico, Rusia ha demostrado, ha fracasado, se ha demostrado en su objetivo principal el año pasado, pero también ha demostrado una gran capacidad de adaptación y avanza lentamente, pero avanza. Y en este momento lo que estamos viendo, Rusia está atrincherándose, creando líneas de defensa de este territorio conquistado y Ucrania está anunciando una contraofensiva que depende mucho del abastecimiento de armamento y entrenamiento de los países que le apoyan, ¿no? Por lo tanto, Rusia ha sido humillada, pero no ha sido derrotada. Y esta guerra
ha entrado en una fase de desgaste. ¿Veo final de la guerra? No lo veo rápidamente, no lo veo pronto porque las posturas de ambos actores, de Ucrania y Rusia, son completamente opuestas. Rusia ya no habla de victoria, sino que habla de un éxito estratégico, que es quedarse con estos territorios, y Ucrania habla de una victoria total, que sería la expulsión de los rusos de todos los territorios de Ucrania. Y simplemente, brevemente, porque hablamos en Europa, estamos en el mundo occidental, hay que decir, estamos consternados con esta guerra, pero realmente, como demuestra en siguiente diapositiva, durante el año 2022 se ve desde febrero hasta noviembre, más del 70% de la población rusa ha apoyado esta guerra directa o indirectamente. Y simplemente no voy a entrar ahora en detalles, si a alguien luego le interesa. Creo que esto se debe al férreo control del Kremlin, a la apatía de una sociedad postcomunista, postsoviética, pero sobre todo se debe a este fracaso de Rusia de convertirse en un Estado-nación. Rusia todavía es un postimperio. Ahora vamos a volver a esto. Nacho, la guerra. Hoy estás en Madrid, pero hace unos días podías estar en Múnich y dentro de unos días puedes estar en Bruselas. ¿Qué escuchas de los expertos? No de los expertos que decían hace un año y pico esto no dura, no de los expertos que... No, ¿qué se dice sobre cómo están las cosas y cómo parece que van a evolucionar? Bueno, pues lo primero también, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Y yo quería felicitar también a Mutua Madrileña, no por invitarme a mí, que eso lo decidirán ustedes, sino por la serie de debates que han organizado, porque me parece que además el mirar cómo acabará o no esta guerra, el también poder tener la oportunidad de mirar con algo de detalle a ese escenario de relevo de poder global que es la disputa entre Estados Unidos y China en Asia-Pacífico, que una transición global de poder no ocurre muy a menudo y no suelen acabar muy bien en muchos casos. Y luego, desde luego, el tema me parece también de la inteligencia artificial, que es algo que es transversal y que es una revolución industrial que se nos viene encima. O sea que me parece que no podía estar más contento como público de venir también y asistir a estos debates tan interesantes, ¿no? Respecto a lo que quería, en una línea parecida a lo que decía Mira, me parece que nos enfrentamos precisamente, y esto yo creo que es muy importante lo que señalabas, Mira, a entender algo que hemos fallado en entender porque ya no teníamos la capacidad o las herramientas para mirar la realidad bajo esos prismas. Si hablamos del pensamiento imperial como prisma o como paradigma que ilustra o que permea la manera de una gran parte de las élites rusas e incluso a través de la propaganda de su población de mirar hacia el mundo, eso es algo que ya no es frecuente, desde luego no es frecuente en la Unión Europea, que es un proyecto post-imperial, es un proyecto que nace del fracaso de los imperios y todos los estados-nación europeos grandes han sido imperios, nosotros también lo hemos sido. Y ha habido un momento en que todos esos estados han tenido que hacer su propia catarsis, en la mayoría de los casos después de una derrota militar o de un proceso de descolonización traumático, nuestro vecino Portugal también. La mayoría de los países han tenido que transitar de ese estado imperial a un estado, digamos, de estado-nación inserto en la comunidad internacional, que funciona de acuerdo a reglas, pactos y acuerdos y donde las limitaciones las marca pues, la existencia también de otros estados. Y yo creo que eso es particularmente interesante porque lo que ha ocurrido precisamente en la Rusia de Putin ha sido encajar ese proyecto imperial hacia afuera con un proyecto autoritario hacia adentro. Y eso también es algo que no es nada anómalo. Podemos hablar del excepcionalismo ruso, todo lo que queramos, pero realmente a lo largo de la historia es muy frecuente que los totalitarismos envuelvan, ¿no? Se envuelvan como un guante hacia adentro en ese tipo de construcción de un régimen político vertical, por supuesto sin libertades, y que eso tenga como correlato hacia el exterior
una manera de ver las relaciones con sus vecinos en términos de emoción, de identidad, de humillación y, por supuesto, concebir a sus vecinos como vasallos, ¿no? A mí me parece que hay un momento muy, muy interesante en las cosas que dice Putin, por supuesto, pero en julio del año pasado, cuando él se lanza a escribir un gran ensayo sobre cómo él ve Rusia, y realmente nos damos cuenta de que el problema no es tanto estas reivindicaciones que hacía sobre la OTAN y 1989 y la caída del muro de Berlín, sino que realmente nos está hablando de 989, ¿no? Del surgimiento de la nación rusa y de la identidad rusa en un sitio, en un lugar que es Ucrania, que no está dentro de sus fronteras, ¿no? Y esto lo hemos experimentado también, Miran, por supuesto, lo conoce bien, pero lo hemos experimentado también en el propio contexto europeo. Y el caso del irredentismo serbio ha tenido también mucho que ver con el hecho de situar, ¿no?, el nacimiento y la identidad de una nación en un territorio, digamos, extramuros de las fronteras propias o, en este caso, reconocidas o no. No quiero entrar en esa discusión, me parece muy larga y no es aquí el momento, pero tenemos ese elemento en común, ¿no? Cuando algunos líderes ucranianos tumban o derriban las estatuas de Lenin, Putin les advierte, tengan mucho cuidado, porque ustedes le deben su estatalidad a los bolcheviques. Ellos fueron los que, bajo una concepción del mundo internacionalista y federalista, crearon, dice Putin, estados-nación falsos y artificiales donde no los había. Y por lo tanto constituyeron un cinturón de estados federales o de estados dentro de una federación rusa que son artificiales desde el punto de vista de la historia rusa. Y por lo tanto, aunque se diga o no a veces, ¿no?, que Putin está restaurando o no, si el comunismo, etcétera, etcétera, realmente es el retomar ese pensamiento imperial por el cual Rusia está incompleta si no controla directa o indirectamente toda esa periferia de pueblos que históricamente, digamos, le han pertenecido. Y por eso es tan difícil establecer los términos de una paz duradera o pensar cuáles pueden ser los términos de una paz duradera, porque esa paz no va a ser porque lleguemos a un acuerdo ideológico existencial sobre los términos de la historia con la que unos ven la realidad u otros, ¿no?, sino que va a ser una paz que se establezca sobre los hechos fácticos, sobre el terreno, en tanto en cuanto hasta dónde pueda llegar cada uno, tenga el respaldo que tenga y tenga que, digamos, conformarse con disuadir al otro de continuar o ser disuadido por el otro de continuar. Y por lo tanto, ese choque que a todos los imperios les lleva y a todos los países en guerra les lleva muchísimo tiempo y a veces se supone el cambio de régimen porque el régimen es incapaz de aceptar ese paradigma, es por lo que no sabemos lo que va a pasar, pero sabemos por qué va a pasar o por qué no va a pasar determinadas cosas, ¿no? Y eso me parece muy importante porque cuando la gente dice ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo acaba esta guerra?, ¿no? Y tenemos ese choque entre una realidad que se está forjando en ese terreno por la vía de los hechos y unas ideas, ¿no? Decimos los humanos producimos tecnología e ideología. El choque entre la tecnología que pueda soportar esas ideas y quién triunfará sobre el terreno es realmente lo que va a configurar el futuro más inmediato. Por eso, particularmente, me encuentro entre los que pensamos que es necesario que Rusia pierda la guerra, que el imperio sea derrotado, porque solo los imperios que son derrotados hacen catarsis y tienen la oportunidad de abrirse a un futuro distinto, con su trauma, y luego lo pueden convertir otra vez en irredentismo y hacer un bucle. Pero por eso es importante, pienso que es más importante que pierda, que sea derrotada, que no lo sea, ¿no? Y eso no supone, por supuesto, porque el territorio de Rusia está asegurado. Y por eso Catalina la Grande decía, ¿no?, que Rusia, la mejor manera de defender las fronteras de Rusia era expandirlas infinitamente, ¿no? Pero claro, Catalina la Grande no tenía 6.000 cabezas nucleares para asegurar que ni un solo centímetro del territorio ruso está en riesgo, ¿no?, de la Rusia reconocida internacionalmente, ¿no? Hemos hablado un poco, vamos a seguir hablando de Rusia. No es fácil. Hay que tratar de conocer las opiniones públicas. Las opiniones públicas son volátiles, se pueden creer más o menos, se pueden creer más cuando las sociedades son más democráticas, menos cuando no, pero estábamos hablando de
que sabemos poco de lo que pasa en Rusia. ¿Han cambiado las cosas en estos 14 meses? Hablábamos de este apoyo a la operación militar, que es como se llamaba o se llama todavía en Rusia a esta invasión y a esta guerra, ¿no? ¿Los rusos están realmente adaptados a una economía de guerra? Aparentemente el respaldo a Putin sí se mantiene, ¿no? Mira. Bueno, mi experiencia, ya que Nacho ha mencionado las guerras de los Balcanes, Slobodan Milosevic en Serbia nunca fue tan fuerte en su poder como durante el bombardeo de la OTAN de Serbia. Quiero decir, en una guerra la gente instintivamente apoya a su grupo. Y Milosevic cayó 2 años después y luego finalmente los serbios le entregaron hasta el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Quiero decir que es posible y yo creo, ante todo estoy muy de acuerdo con Nacho que es necesario que Rusia pierda esta guerra por razones que ha dicho Nacho, porque los imperios, la única manera, parece, lo que tenemos durante historia, los imperios cambian en Estado-nación de una manera traumática y habitualmente en un contexto de conflicto. Pero también es importante que Rusia pierda esta guerra porque tenemos que demostrar que un país con 6.000 cabezas nucleares simplemente no puede cambiar fronteras. Hoy el tema son las nuevas fronteras de Europa, simplemente porque es más fuerte que su vecino, ¿no? Y el argumentario y el papel de historia que tiene allí es una justificación y un deseo finalmente de apoderarse del territorio de Ucrania, de negar la identidad nacional y la existencia de los mismos ucranianos. Los rusos, yo he mencionado, son en este contexto, parecen una sociedad apática, pero estos datos son de Chicago Council y Levada Center. Levada Center es de Rusia, tiene fama de único centro relativamente objetivo de opinión pública en Rusia, y este Levada Center desde 1996 realiza una encuesta cada 4 años con una pregunta: ¿qué ustedes esperan de su gobierno? Y los rusos desde el año 96, la última vez que vi estos datos son de 2016, creo, 18, responden pues que nuestro gobierno nos devuelve el estatus de gran potencia. Quiero decir que hay y vuelvo a subrayar, debido al fracaso de convertirse en Estado-nación, los rusos piensan en estos términos imperiales sobre sí mismos. Creo que el apoyo de la sociedad rusa a Putin es menor de lo que el Kremlin intenta hacer ver. Hacer propaganda con ello, ¿no? Pero también creo que mucha gente ahora, como esta se llamó la operación militar especial, justo porque se pensaba que va a ser muy rápida, que va a ser algo al estilo de 2014, los pequeños hombres verdes que anexionaron a Crimea sin disparar una bala. Realmente esto no se produjo, pero ahora, una vez en la guerra, Rusia no se puede, es la perspectiva de los rusos, no se puede permitir a perder esta guerra. Claro. El régimen de Putin y la misma sociedad, ¿no, Kevin? Y aquí son los datos sobre las negociaciones, posibles negociaciones. Sigue siendo, ¿no?, opinión rusa, sigue siendo el mismo centro, el mismo centro Council, y la opinión y de la los evolución rusos. De esa opinión. Claro, entonces aquí se ve en rojo está los que están a rojo y naranja, que están a favor de seguir con la guerra, y en azul claro y oscuro están los que están a favor de las negociaciones, ¿no? Y esto, pues bueno, se evoluciona que este número de los que están a favor de las negociaciones hay un cierto apoyo. El problema es que luego hay muchos más gráficos que no tenemos tiempo para ver. El problema es que aquí ahora están a favor de las negociaciones, pero no están dispuestos a devolver los territorios a Ucrania. Y
incluso 78% de los rusos preguntados están absolutamente en contra de devolver Crimea a Ucrania. Por lo tanto, hay un cierto apoyo a las negociaciones de un acuerdo de paz, pero realmente es falso, porque nadie quiere devolver territorios ocupados, que es la principal condición de Ucrania para acceder a unos acuerdos de paz. No es un gran momento para hacer encuestas en Ucrania, pero seguramente sí podemos saber, ¿y los ucranianos qué piensan? Da la impresión de que piensan que hasta la muerte, ¿no? Los ucranianos han sorprendido a todos y puede que incluso a sí mismos, pero me acuerdo de una de las entrevistas del comienzo de la invasión del presidente Zelensky, que dijo el valor, ser valiente, es tan contagioso como el miedo. Quiero decir que aquí el valor del presidente, del líder de los ucranianos, y de decisión de ganar esta guerra, o por lo menos de no perderla, que hasta ahora la hemos visto, y se repite mucho que Ucrania quiere ganar la guerra, pero lo que hasta ahora hemos visto realmente, Ucrania no está perdiendo la guerra, pero tampoco la está ganando. Por lo tanto, los ucranianos, las encuestas de opinión pública en Ucrania son más de 80% de los ucranianos creen que deben expulsar a los rusos completamente del territorio, completamente incluida Crimea, y luchar hasta donde haga falta. Y esto solo una cosa que yo estoy muy de acuerdo esto con Nacho, de que somos animales tecnológicos ideológicos. No sé si ha dicho animales, esta es mi aportación creativa, pero a mí lo que me preocupa en unas negociaciones de paz y en todo esto que hablamos, lo que ha dicho Nacho, estoy de acuerdo, pero hay un otro nivel, ¿no? Por ahora lo que hemos visto, ambas partes lo que expresan es la voluntad de ganar la guerra, que es lo típico en unas guerras, ¿no? Lo que no, Rusia ya ha dejado de hablar de victoria y ahora incluso habla de conversaciones de paz. Ucrania habla de una victoria, pero realmente Occidente no ha definido, no hay un consenso de los países occidentales qué significa una victoria de Ucrania. El presidente Zelensky habla de expulsión total de Rusia, pero de vez en cuando dice, bueno, podemos negociar lo de Crimea. Tampoco hay allí una abrumadora convicción que incluso de parte de ucranianos. En parte de Occidente allí hay diferentes bloques y esto es lo que más me preocupa. Polacos, bálticos, Reino Unido, yo creo que son países que hablan de expulsión total de Rusia, de Ucrania. Los Estados Unidos están reservados, realmente no hay una visión común y por lo tanto no hay un objetivo común. Y si no hay un objetivo común, no hay una estrategia común. Sí. Por ahora lo que estamos haciendo, estamos apoyando a Ucrania que no pierda esta guerra. Claro, hay un plano, como dices, que es el puramente bélico de hasta dónde se es capaz de llegar desde el punto de vista militar, y otro que es qué aguantan las opiniones públicas y los consensos en cada país. Es verdad que ya en las democracias nos tenemos que tomar las encuestas como dicen, ¿no? con un pellizco de sal, ¿no? Como dicen, con mucho cuidado, y los porcentajes o sea, el número de entrevistas telefónicas que se tienen que hacer para conseguir una respuesta elevada, ya pasa en nuestras democracias, que a lo mejor tienes que hacer 9 llamadas de teléfono para encontrar una respuesta y no sabes qué te estás dejando en esas 9 décimas partes del iceberg de la gente que no quiere contestar. Por eso luego las elecciones son tan interesantes en nuestros países, ¿no? Porque primero, y además porque la gente no suele decir la verdad muchas veces en las encuestas, o falsea sus propios pensamientos retrospectivamente. Pero bueno, el caso yo creo que es muy importante desde mi punto de vista de Rusia, que Putin ha roto 2 promesas, digamos, con su población, ¿no? Una, como todas las dictaduras, se legitiman mediante los resultados. Evidentemente, las dictaduras no se legitiman mediante los procedimientos democráticos, ¿no? Vladimir Kara-Murza, sus 25 años de cárcel hoy, de sentencia, demuestran claramente
que no existe un espacio para la disidencia ni procedimientos que al régimen ni siquiera le importe mantener una apariencia, ¿no? El Nevzov, el líder candidato opositor, fue asesinado, Navalny envenenado y en la cárcel, Jodorkovsky, el empresario que también se enfrentó a Putin en la cárcel. Es decir, no hay una legitimación por los procedimientos como en las democracias, que es un colchón para tiempos de crisis. Putin lo apostó todo al crecimiento económico y cuando llegan las operaciones militares al hecho de que no os preocupéis que esto no va con vosotros. Hay un ejército profesional que se ha construido sobre la base de los ingresos de las exportaciones de materias primas, que es el que va a desempeñarse en estas operaciones. Y por ley en Rusia, los soldados de reemplazo no pueden participar en operaciones fuera del territorio. ¿Qué ocurre al principio de la guerra? Bueno, que la población piensa que va a ser otra operación como esta donde no van a verse involucrados. Cuando se produce la gran catástrofe y se decreta una movilización de hasta 300.000 personas, casi, las estimaciones son, 1/4 o 3/4 de millón de personas, de jóvenes, se van de Rusia, que no quieren ser movilizados. Y estos son los más capaces, los que tienen información autónoma e independiente, que utilizan redes, ¿no?, de VPN para conectarse, que tienen amigos, que han viajado, etc. ¿Quiénes son los movilizados, ¿no? Los que quedan atrapados en la maquinaria del Estado, muchas veces gente de regiones más pobres, étnicamente distintos, y ahí lo que estamos viendo es un proceso masivo de destrucción de de etnias, de clases sociales, desde luego las más desfavorecidas. Eso hace que en combate, como vemos, los ucranianos están sacrificando sus mejores soldados y la gente con más, digamos, fervor y ardor patriótico, mientras que Rusia está llevando a los más pobres y a los más desfavorecidos y, por lo tanto, eso también explica muchas cosas sobre el terreno, ¿no? Pero al romper Putin esos dos pactos, te quedas con un régimen que no sabemos cuánto puede aguantar, porque efectivamente no tiene, aunque diga que las sanciones no le están haciendo daño, pero esa promesa de usted dedíquese a comprarse coches y a viajar al extranjero y a mandar a sus hijos a la universidad, que de lo demás nos encargamos nosotros, eso ya se ha roto, ¿no? Y por eso me parece tan importante. Si me permites, ¿no? Yo creo que las sanciones económicas han hecho un daño mucho menor a la economía rusa de lo que se pensaba. Al comienzo de la invasión y de las sanciones se dijo que la contracción de la economía rusa va a ser entre 15 y 20%, ha sido 2,2% según el Fondo Monetario Internacional. Sanciones son un arma a largo plazo y cada vez más se dañará este pacto pacto tácito entre los rusos y Putin, pero hoy por hoy creo que es importante subrayar que las sanciones no son suficientes para cambiar la política exterior, digamos, de Rusia y sobre todo su actuación en la guerra. Sí, ¿no? Y ese sacrificio, como decías tú, y probablemente no es arriesgado decirlo, pero prácticamente todas las dictaduras en guerra hubieran ganado elecciones, ¿no? Y tenemos un caso además evidente, ¿no?, en la Alemania nazi, ¿no?, en la cual el apoyo realmente popular al régimen fue muy elevado durante todo el tiempo y por eso luego y la propia República Federal de Alemania nace con un programa propio, ¿no?, digamos, de educar a la población, de reeducar a la población, de desnazificar, de construir instituciones, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que eso no es incompatible. Lo que sí que es cierto es que, y lo vemos, y en eso tienes razón, no vemos ni siquiera en las minorías o en el exilio, entre comillas, ruso, un potencial de movilización en contra de su propio país, ¿no? O sea, el nivel de permeabilidad de esa propaganda hace que incluso en el extranjero, incluso fuera de ese país, hemos visto una manifestación tremenda de iraníes en toda Europa pidiendo, ¿no?, el cerco a su régimen, el derribo de su régimen, ¿no? No hay manifestaciones de rusos fuera de Rusia pidiendo este tipo de cosas. Y eso me parece revelador para entender la naturaleza de aquello con lo que te enfrentas, que, como decía, no va a sentarse a la mesa de negociación solo en términos prácticos de decir hasta aquí, no. Es que pone encima de la mesa elementos identitarios existenciales con los cuales pues, son muy difíciles de trabajar en términos de unas negociaciones de paz, ¿no? Hemos hablado de rusos, dentro de lo que se puede hablar, hemos hablado de ucranianos, y nosotros, los europeos, ¿qué pensamos? El Consejo de Relaciones Exteriores ha hecho un sondeo muy amplio, Nacho, sobre lo que decimos, sobre las dudas que había en Europa, sobre cómo se han ido abriendo paso algunas certezas, hablo de los últimos 14 meses,
da la impresión de que ahora hay una opinión que quizás sea mayoritaria sobre que Ucrania sí tiene que recuperar todo su territorio, incluso a costa de prolongar la situación. Ha ido cambiando. ¿Por qué ha ido cambiando esta opinión europea? Porque también hay precios en los supermercados y precios en las estaciones de gasolina e inseguridad y otros asuntos derivados de la guerra, ¿no? Claro, es que hay que tener en cuenta que Europa, la Unión Europea, es un continente que se ha desmilitarizado, ¿no? Cuando la gente protesta porque a Alemania le cuesta enviar tanques Bueno, es que es el trabajo, ¿no?, de 70 años de convencimiento, de educación, de decir, no, los europeos hemos estado inmersos en la guerra durante toda nuestra historia, guerras de religión, guerras territoriales, guerras imperiales. Los historiadores hablan de la larga guerra civil europea que empieza en 1870 y termina en 1945 y provoca 2 guerras mundiales. Es decir, las democracias y los demócratas les cuesta mucho ir a la guerra. Carecen, por suerte, de ardor guerrero, ¿no? Y preferirían que estas cosas pues, se despacharan rápidamente y que no ocurrieran. Y yo creo que a muchos les pasaría, incluso a los que trabajamos en este campo, en los días anteriores todavía de la invasión, aunque pensábamos y estábamos convencidos de que iba a ir adelante, nos costaba a todos encontrar la racionalidad de esta decisión. Pensamos que era una decisión irracional y que, por lo tanto, vivimos en un mundo donde pensamos que lo racional no tiene cabida y, por lo tanto, no debe ocurrir y, por lo tanto, no tiene cabida. Y nos costó mucho. También es verdad que hubo, y eso es otro debate, pero podemos trabajarlo, una preparación muy intensa, digamos, de las opiniones públicas y desde el punto de vista psicológico y de medios de comunicación, de todo un gran aparato de propaganda ruso que está establecido por todo el mundo, que gasta una cantidad muy importante de dinero en influir y en presentar una imagen de Rusia en el exterior muy acorde con sus circunstancias. Por lo tanto, hubo una operación también gigantesca de desinformación, de desacreditación de las fuentes, de ridiculización de aquellos que decían que aquello podía ocurrir, y yo creo que eso retrospectivamente se ha visto que fue también un elemento que era parte de esa operación militar de si dejo desorientada a la gente y en 3 días me hago con el control de Ucrania, ya he ganado la guerra y ya volveremos a entrar en otra dinámica de me pondrán sanciones y luego desaparecerán, ¿no? Pero realmente, según se ha ido agravando y continuando la guerra, creo que la opinión pública europea de una forma muy natural y a veces muy allá, incluso de los debates estratégicos o académicos, ha adjudicado muy bien la disputa, ha adjudicado en términos prácticos quién es el agresor, quién es el agredido, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y desde ese punto yo creo que ha habido una claridad moral en las sociedades europeas que incluso ha ido, como lo hemos visto en Alemania, por delante de sus propios gobiernos. Gobiernos temerosos como el alemán, por razones obvias, como decía, de tomar decisiones de enviar armas a Ucrania, de repente se han visto empujados por su propia opinión pública y decir, oiga, esto está mal, usted tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Es el factor que se acordarán que hablábamos en las guerras del Golfo del factor CNN, ¿no? Cuando algo ya... A la gente normalmente no le interesa mucho la política exterior, pero cuando algo entra en el telediario de tu casa y hay muertos y se ha cometido una injusticia, pues quieres que se haga algo al respecto, ¿no? Y eso es lo que realmente... Al principio es verdad que parecía que había una división en que esto era una cosa de báltico, polacos, escandinavos, que se les llamaba histéricos y rusófobos, porque estaban todo el día diciendo que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, yo vivo al lado, yo lo conozco, yo lo he tenido dentro, y al final pues vino el lobo. Y la gente dijo, pues era verdad, ¿no? que venía el lobo y por lo tanto tal. Otro factor yo creo muy importante ha sido, y en España lo hemos visto, que las diásporas ucranianas han sido diásporas que estaban muy bien integradas en nuestros países y que han sido capaces, y lo hemos visto en España, en medios de comunicación, de contarnos la guerra en español, desde aquí o desde allí. Y ha habido un elemento que ha hecho que, a pesar de que para España esto sea una guerra muy lejana, pocos españoles conocían, o digamos, Ucrania es algo que estaba ahí, entre Rusia y Europa, pero no es un país con el cual tengamos, por razones históricas, unos grandes lazos. Pero ha ocurrido que ha habido esa manifestación espontánea de solidaridad. Y esos campos, yo creo que al final se han fusionado y apoyan, como vemos aquí en los gráficos, ¿no? en toda la parte, digamos, azul y azul claro, que la Unión Europea dé una respuesta fuerte y que de hecho haya hecho cosas
que ni los que trabajamos en el campo de estudios europeos pensábamos hace un año que iba a hacer. Que el alto representante convocara a los Estados miembros para comprar 1 millón de proyectiles, para entregar a Ucrania, que se estuvieran mirando todos los arsenales de todos los estados para financiar con fondos europeos todo ese tipo de medidas, que se adoptaran sanciones como el embargo y el corte y los topes de precios de petróleo y gas, ¿no? Pero todo eso ha sido, en el fondo, virtud y responsabilidad de Putin. Ha conseguido que Finlandia y Suecia entren en la OTAN. Ha conseguido que una OTAN que esté en muerte cerebral, como dijo Macron, se haya convertido en una alianza revalidada internacionalmente. Entonces, nos ha dado a todos una unidad externa que ocurre muchas veces en los procesos de federación, que te encuentras pues, con un federador externo. Sí. Y Rusia está siendo el federador externo de la Unión Europea para la propia desgracia de Putin, digamos, y para la satisfacción, digamos, de quienes pensamos que esto nos demuestra a todos los europeos que se puede ser gente de paz y a su vez pensar que tienes que tomarte en serio la seguridad, ¿no? Sí, Y crece pero el optimismo sobre el futuro de la Unión. Pero Mira, yo solo quiero añadir, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Nacho, pero desde la perspectiva de las guerras balcánicas, que en su momento despertaron una cierta solidaridad, pero esta solidaridad no estuvo ni de cerca, ni con refugiados, ni con, era otro tipo de conflicto, pero la guerra de Bosnia era muy similar a la guerra de Ucrania, porque se trataba de, bueno, de Serbia, que había agredido otro país en una desintegración del Estado. Por lo tanto, a todo esto que ha dicho Nacho, creo que hay un elemento aquí muy importante, o dos. Uno es que Rusia es el enemigo íntimo de la Unión Europea y los Estados Unidos por la Guerra Fría. Y segundo es el liderazgo de los Estados Unidos, que fue el pegamento, por mucha solidaridad, por todo lo que uno ve en su telediario, sin liderazgo de los Estados Unidos yo creo que no se habría producido esta respuesta y esta unidad. Con Trump en la Casa Blanca, esto sería Eso desde luego que pesadilla no. en la cocina. enseguida. Sí, no, absoluta, Joe Biden, o sea. sí, pero quiero decir que a Occidente Rusia simplemente le interesa más porque tiene 6.000 cabezas nucleares. Serbia no lo tenía y la guerra de los Balcanes era menor y de hecho mucha gente de los Balcanes ahora con esta perspectiva dice a nosotros no nos trataron tan bien, ¿no? A los refugiados, etcétera. Pero bueno, esto es... Sí. Vamos a seguir yendo de dentro a fuera. Enseguida llegamos a Estados Unidos, estábamos en Europa. Mira, quizá al principio, hablo del principio, hablo de 14 meses, no se veía tan claro, pero ¿no es cada vez mayor la división entre Occidente y el resto? Bueno, es decir, ¿cómo se nota esta división? Y el punto aquí de conflicto es Ucrania y cómo Rusia tiene pasiva o activo el apoyo de muchos países de lo que se llama el sur global, como indica bueno, aquí. En la primera votación en las Naciones Unidas, de 193 países de las Naciones Unidas, 141 países condenaron la invasión rusa, que es un número de países muy elevado. Muchos se han abstenido, algunos han salido para no votar, etcétera. Pero desde el 22 de febrero, este apoyo incluso en la Asamblea de las Naciones Unidas ha ido bajando. Entonces, lo que la guerra de Ucrania ha puesto de relieve, yo no diría que es la causa de esta ruptura, de esta división entre the West and the rest, entre el Occidente y el resto, sino que lo ha puesto de relieve. Se trata de una división que se había producido antes y que se también vio, digamos, durante la pandemia, ¿no? Teníamos un problema global, pero la respuesta no había sido global. Ya entonces se produjo esta división. Pero en el caso de Ucrania, a pesar de estos 141 países que habían condenado la invasión de Rusia, y esto sí que me parece muy importante y creo
que marcará el futuro es que el 16,1% de la población mundial, que produce 62% del PIB mundial, ha impuesto sanciones a Rusia. El resto del mundo, que son prácticamente 2/3 de la población mundial, o es neutral, que es imposible ser neutral en este tipo de guerra, o simplemente abiertamente ha dicho que no quiere imponer sanciones económicas a Rusia. Aquí en Occidente usamos mucho este concepto de sur global, que creo que es muy desafortunado en el sentido que es un concepto de los estudios de neocolonialismo para designar países subdesarrollados o de tercer mundo. Creo que este concepto debemos dejar de usar. Y la semana pasada The Economist publicó un muy buen artículo donde hablaba de 25 países transaccionales, donde estaba India, Sudáfrica, Brasil. Turquía. Les llamaba, The Economist lo definía como transaccionales porque estos países simplemente dicen que no quieren elegir el lado entre los Estados Unidos y Rusia o entre los Estados Unidos y China, que cada vez más ofrece un modelo alternativo. Por lo tanto, yo creo que esta división nos demuestra que, por un lado, lo que hemos hablado hasta ahora, hay una consolidación del bloque occidental, de las democracias liberales, de las democracias, y por otro lado hay una fragmentación del mundo donde vamos a ver lo que se llama ahora minilateralismo, donde habrá alianzas limitadas, ad hoc, para ciertas situaciones. Lo hemos visto con los BRICS, lo hemos visto con AUKUS, con Quad. Creo que el futuro orden internacional va a ser bajo esta presión de los países revisionistas, y China queda para la próxima sesión, ¿no? Hoy hablamos de Rusia, que va a marcar el futuro, ¿no? Una ventana muy pequeñita, a pesar de que es la próxima sesión, sobre China y sobre Estados Unidos. Sí, y antes de eso, Nacho. Sí, o sea, es verdad que hay dos planos en la respuesta del resto del mundo a la invasión, ¿no? Uno es el del derecho internacional, donde, como hemos visto en las resoluciones en la Asamblea de Naciones Unidas, el apoyo ha sido unánime, ¿no? Es decir, el árbitro ha pitado falta clara. Incluso en la última votación, son 148, 149, creo recordar, yo tengo el teléfono apagado, pero pueden comprobarlo, en la resolución que condena la anexión ilegal de las 4, ¿no?, provincias ucranianas a Rusia, sigue habiendo un bloque muy sólido de 149 países que rechazan y condenan esa anexión unilateral de territorio por parte de Rusia desde el punto de vista del derecho internacional. Una enorme parte de países, por ejemplo, en América Latina, y solo 5 países votan con Rusia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en el segundo plano ya no es un plano de derecho, es un plano histórico y es un plano de percepciones. Realmente ese mapa donde los países más oscuros y son aquellos que pueden estar y más claros en una línea de mayor tibieza, realmente es un mapa postcolonial o es un mapa precolonial. Es decir, hay muchos países del mundo que siguen viendo las relaciones internacionales a través de su propia experiencia histórica, y es una experiencia histórica colonial muy reciente en muchos casos por razones varias, ¿no? Solo hay... esto no es un chiste de profesores de relaciones internacionales, es decir, solo hay 22 países del mundo donde un soldado británico no haya puesto su bota, ¿no? Y son Bolivia, etcétera. Tienen que estar muy adentro y muy al interior de donde no pudiera llegar, digamos, la Armada Británica. Luego ha habido una guerra fría con un enfrentamiento este-oeste que también se ha jugado en territorios. No hubo guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero hubo muchas guerras localizadas en otras partes del mundo, etc., ¿no? Entonces, tiene bastante sentido que haya muchos países que vean esa inserción desde ese punto de vista, ¿no? India es un país postcolonial que obviamente tiene una percepción del Reino Unido completamente distinta de la que tienen otros, ¿no? Y además pasa lo mismo con Sudáfrica, pasa lo mismo con una parte de América Latina respecto a Estados Unidos, etcétera, que eso a mí me parece que es, o sea, no cuestiona el derecho internacional, pero sí que obliga, digamos, a
en este caso la Unión Europea, pero por supuesto también a Estados Unidos y otros, a tener un diálogo mucho más, digamos, a pie de tierra y sobre las realidades de lo que estos países preocupan. ¿Por qué? Porque estos países lo que ven de la guerra son precios de alimentos, fertilizantes, inflación, lío, en el cual ellos no han tenido, digamos, parte y no quieren pagar las consecuencias. Y encima, por supuesto, no quieren pagar doblemente las consecuencias sumándose a las sanciones. ¿Qué pasa con Brasil? Que no cerramos el acuerdo de Mercosur y con Argentina, ¿dónde van las exportaciones de carne brasileñas? A Rusia y a China. Porque Rusia también aprovechó las sanciones del 2014 para establecer toda una red de acuerdos de importación de alimentos de países que ya no eran la Unión Europea. Entonces, ¿por qué, si se acuerdan, ¿no? Alberto Fernández y Bolsonaro tenían la alfombra roja en China y la mesa corta con Putin cerca en lugar de la mesa larga? Porque Rusia ha jugado en un tablero global sus piezas pues, de forma muy inteligente, ¿no? Y eso pues, te obliga a trabajar el doble, digamos, en entender por qué otros no se pueden sumar porque no se lo pueden permitir. Y si quieres que se sumen, tendrás que compensarles. Igual que hacemos con Hungría. Quiero decir que Hungría no se quiere sumar a las sanciones porque depende del petróleo ruso y la Unión Europea saca la chequera y dice, pues mire, ¿qué me cuesta que usted apoye las sanciones? Esto, ¿no? Pues ese es el tipo de diálogo, si tú quieres conseguir resultados, que internacionalmente puedes hacer. Lo que no puedes hacer es retorcerle el brazo a la gente y decirle, usted es partidario de los tiranos y le voy a poner las sanciones a usted por no poner las sanciones a Rusia, ¿no? China, breve, porque vamos a hablar el lunes sobre China, pero China tiene cosas que decir aquí. ¿Qué quiere China en este conflicto, en esta guerra? ¿Qué tipo de alianza busca con Rusia? ¿Qué papel quiere dar a Rusia? Un chino a la pregunta esta, ¿qué China busca en Rusia? Me dijo, le voy a resumir en una frase. No siempre juntos, pero nunca uno contra el otro. Esta frase resume, digamos, el futuro de relaciones entre Rusia y China. Pero dicho esto, dos apuntes, porque la próxima sesión es sobre China. Creo que China no quiere que Rusia pierda esta guerra, porque si Rusia pierde esta guerra, esto automáticamente sería una victoria para los Estados Unidos. Y los Estados Unidos son aquí el mayor competidor, rival, adversario e incluso enemigo. China está mirando lo que está ocurriendo en Ucrania con ojos puestos también en Taiwán. Y sabemos que el hecho de que China hasta ahora ha divulgado y ha adoptado por completo la justificación de la guerra por parte de Rusia, que es la ampliación de la OTAN, que los Estados Unidos quieren separar a los ucranianos, el pueblo hermano de los rusos, etc. China completamente ha divulgado las narrativas rusas sobre la guerra en Ucrania. Hay serias sospechas que China no directamente, pero sí a través de Irán, ha ayudado incluso militarmente con los drones, con las piezas de armamento que necesita Rusia. De esto no hay pruebas, pero sí que hay serias sospechas. Por lo tanto, ¿qué quiere China? Primero quiere que Rusia no pierda esta guerra. Quiere que Rusia se convierta en pues, una especie de su vasallo, porque quiere aprovechar también una gran oportunidad de un vecino más débil con quien tiene una larga frontera y varios problemas de frontera. Y lo que sí es preocupante, el ministro de Defensa chino ha estado hace 2 días en Rusia, se ha reunido con Vladimir Putin, por supuesto con el ministro de Defensa ruso, y lo que se ha anunciado es que se va a intensificar la cooperación militar. Esto es un mensaje al Occidente, realmente, aunque no significa que Rusia y China van a ir juntas a la guerra, ¿no? Lo que sí es esto, no siempre juntos, pero nunca uno contra el otro. Nacho, China es un problema, o podría ser también una cierta, no solución, pero una cierta fórmula, frenar, controlar a Putin. Bueno, pues, ¿Valdría para eso? Podría, en el momento que viera que sus intereses están siendo amenazados, están en riesgo, lo cual de momento no es el caso. Es decir,
Para China esto es un laboratorio, primero, en el frente militar, para entender qué está pasando con las dinámicas de la guerra moderna. Realmente en esta guerra hay 3 guerras dentro de una. Hay una guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, hay una guerra de formaciones móviles y de armas combinadas, que es la Segunda Guerra Mundial, y hay muchos elementos de Tercera Guerra Mundial en el uso de drones, inteligencia artificial, satélites, todas estas cuestiones. Y por lo tanto, para China es muy importante entender cuál es la capacidad de respuesta de Occidente y cuál es todavía la superioridad tecnológica que quiere alcanzar y que tiene una estrategia para alcanzarla porque sabe que esa superioridad es la más importante. Es también un laboratorio para entender cómo, en caso de conflicto en Taiwán, cómo desacoplarse exitosamente de la economía occidental. Es decir, esto no es la Guerra Fría, donde el comercio entre la Unión Soviética y Occidente era inexistente, excepto en pequeños elementos estratégicos que a ambos quizá les interesaran, ¿no? La economía china y la economía global y la estadounidense están profundamente entrelazadas. Hay 1 billón, en español, trillion en inglés, de deuda estadounidense en manos de China. Los intercambios comerciales con Estados Unidos son de 750.000 millones de dólares. Es decir, si vas a hacer un embargo sobre Taiwán, si vas a generar un conflicto sobre Taiwán, tienes que tener cubierto el frente de qué pasa con las sanciones que se ha visto sobre el sistema financiero, el sistema comercial. Y China está adoptando su propia divisa y moneda digital y buscando todo esto que se llama un proceso de su propia autonomía estratégica, algo que en Europa, de lo cual estamos hablando siempre en Europa, de la autonomía estratégica, los chinos lo hacen, ¿no? Lo dicen una vez y luego ya lo hacen. Nosotros lo decimos todo el rato y realmente no terminamos de hacerlo, ¿no? Y luego yo creo que está utilizando también muy exitosamente la guerra en Ucrania. Bueno, primero va a tener una ganancia inesperada, que es, como decías, Rusia va a ser un vasallo no de Occidente, sino de China, va a ser una especie de super Corea del Norte que dependa completamente y económicamente de China. Pero yo creo que también está enseñando muy bien cómo presentarse internacionalmente, y esto es parte del plan de paz chino, cómo presentarse internacionalmente como un actor de paz. Y la visita también de Sánchez, nuestro presidente, como de Emmanuel Macron, ha sido un muy buen laboratorio para ver cómo China quiere presentarse como un actor de paz, y cuando ahora empiece la contraofensiva, digamos, ucraniana, es decir, yo ya lo dije, ustedes quieren seguir, etcétera, pero China necesita protegerse en Naciones Unidas de todos esos votos adversos en un futuro. Hasta ahora ha comprado el desreconocimiento de Taiwán por el reconocimiento de China en muchos países, pero a futuro sabe que si va a entrar en conflicto con Taiwán o con Occidente, va a necesitar precisamente todo eso que mira, creo que con razón, dice que está mal llamado sur global, porque pues es sur para unas cosas, es para otras no, etcétera, y no les define solo eso. Bueno, esa es otra discusión. Pero creo que China necesita tener un colchón en Naciones Unidas amplio que cuando llegue una votación en torno a Taiwán pueda conseguir no ser humillada en Naciones Unidas como lo ha sido Rusia frecuentemente, ¿no? Y en cuanto a qué es lo que viene, ¿qué viene de Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Hasta ahora ha tenido un papel fundamental de liderazgo, hablábamos antes. Hay muchas opiniones por las razones por las que los europeos creen que Estados Unidos está detrás de Ucrania, está ahí la opinión española, etcétera, porque se lo cree, porque le interesa, por desgastar a Rusia, etcétera. ¿De qué está dependiendo? ¿Cuándo se va? ¿De que Biden sigue en la Casa Blanca? ¿Va a haber un momento en el que por alguna razón, y no sabemos cuál, este apoyo va a debilitarse? ¿Qué nos viene de ahí? Bueno, para ir acabando ya. Son datos también de otra encuesta que hemos publicado, está en la web y luego si no en el streaming se puede ver o se pueden colgar ahí del streaming las diapositivas, donde básicamente lo que se muestra es que la posición estadounidense sobre la guerra de Ucrania no está completamente asentada en un gran consenso interno. Es decir, hay muchos de estos motivos que se dice. ¿Por qué está Estados Unidos en guerra? Para defender la supremacía occidental, para defender la propia seguridad de Estados Unidos, para defender Ucrania como democracia y para defender la integridad territorial de Ucrania. No son razones excluyentes, es decir, en España uno puede estar a favor de intervenir en Ucrania por todas estas razones, porque piensa que es bueno
que Occidente no sea subyugado o derrotado por otras alianzas, porque es bueno que Estados Unidos, en este caso, bueno, pues que como aliado nuestro no esté debilitado, y porque nos importe la democracia en Ucrania y los principios de derecho internacional. No es incompatible. Pero lo que es importante es que en Estados Unidos no está cristalizada, como ha sido en otras ocasiones, desde el punto de vista del consenso. Hay un consenso aparente, pero, por ejemplo, una gran mayoría de los republicanos piensa que esta guerra es una distracción innecesaria, que es un gasto de recursos innecesario, porque se tienen que concentrar en China. Y que los europeos, lo cual también es verdad, por otra parte, son el continente más rico del mundo y por lo tanto son ya mayorcitos o deberían ser mayorcitos para ocuparse de su propia seguridad y defensa y no distraer a Estados Unidos en estas cuestiones. Por lo tanto, lo mismo que europeos celebran que la OTAN se haya revitalizado, digamos, a Estados Unidos les parece que esto, hay gente en Estados Unidos que le parece que no es un gran motivo de alegría porque mantiene la dependencia de Europa de Estados Unidos, incluso la acentúa, en lugar de permitir una salida de Estados Unidos de Europa para hacer ese equilibrio, reequilibrio hacia Asia. Y por el lado de los demócratas, como realmente económicamente hasta ahora Estados Unidos no le ha ido mal y no ha tenido que sufrir ese coste, pero Estados Unidos sale de una derrota, digámoslo así, en Afganistán, inesperada, que es una derrota de varias administraciones. De hecho, paradójicamente, Trump ha sido el presidente menos intervencionista en política exterior de toda la historia reciente de Estados Unidos, ¿no? Por razones extrañísimas y que necesitan otra... Pero uno de los factores que baraja Putin, desde luego, es cuánto puede aguantar o si Estados Unidos, después de una eventual victoria de los republicanos, sea Trump o algunos de los más endurecidos, cuánto apetito tendrá para seguir otros 4 años de guerra y, por lo tanto, sentar a los ucranianos en una mesa de negociación y decirles, bueno, tenéis hasta aquí de apoyo militar y armamento, todo lo que no consigáis hasta la fecha tal, habrá un armisticio sobre el terreno, como en el caso de las 2 Coreas, la línea está trazada donde se paró, digamos, o donde se decidió repartir el país en 2. Por eso, la política interna estadounidense es uno de los factores más importantes de esta guerra. Y la sospecha en Europa de que no queremos materializar, de que la OTAN es una alianza entre Europa y el Partido Demócrata de Estados Unidos, ¿no? Y que, por lo tanto, ya no es un gran proyecto compartido en el Atlántico Norte, es una cosa una situación en la que no nos gustaría vernos. Lo cual, de nuevo, y con eso concluyo, refuerza la idea esta de la autonomía estratégica europea y construir Europa como actor no en contraposición a Estados Unidos, sino desde el punto de vista de poder defender sus propios intereses y sus propios principios, ¿no? Voy a combinar mis últimas preguntas con las primeras que tengo, que son muchísimas, y hay una de ellas que está interesando mucho. Y además aquí vienen las preguntas difíciles, porque son las más breves para contestar. Seremos breves. ¿Qué es, a estas alturas, qué es ganar y qué es perder para Ucrania? ¿Qué es ganar y qué es perder para Putin? Incluso para Europa. Por cierto, Ucrania y Europa, ¿para cuándo Ucrania en la Unión Europea? Hay un horizonte. Se les ha dicho a los ucranianos que hay un horizonte, pero los horizontes pueden ser un poco cansinos, un poco largos. Por lo tanto, ¿qué es ganar y qué es perder para cada uno de los actores? Y aquí ya vamos chas. Para Putin ganar es quedarse con los territorios conquistados y anexionados. Está dispuesto a una paciencia estratégica para esperar que desaparezca la unidad de Occidente y que haya problemas en los Estados Unidos. Para Ucrania, una victoria total sería expulsión de Rusia, de los rusos de todo su territorio, pero hay una creciente presión por parte de los Estados Unidos hacia la Unión Europea que si llega el momento que se diga hasta aquí hemos llegado, se ofrecerá a Ucrania como un consuelo una rápida integración en la Unión Europea. Muchos países de la Unión Europea lo ven con desconfianza porque la Unión Europea se desacreditaría a sí misma y sobre todo hacia otros candidatos de los Balcanes occidentales si da un fast track, una rápida entrada de Ucrania en la Unión Europea. Habrá mucha presión de los Estados Unidos a Europa que pague toda la reconstrucción
Por lo tanto, yo creo que mayor perdedor de esta guerra es la Unión Europea. ¿Cuál sería la ganancia para la Unión Europea? Pues crear una estructura de seguridad y defensa sólida, invertir y crear autonomía estratégica, pero sobre todo y siempre en coordinación con la Alianza Atlántica, siempre y cuando los republicanos también lo aceptan. ¿Qué sería victoria para los Estados Unidos? Debilitar o cumplir su objetivo, lo que ha dicho el secretario de Estado de Defensa de los Estados Unidos, que es derrotar a Rusia debilitarla al máximo, ¿no? Los Estados Unidos han decidido no entrar en una guerra abierta con Rusia porque es una potencia nuclear, pero sí debilitarla. Y este es el objetivo americano, por supuesto, poner fin a la guerra en términos que Ucrania quiere, que es lo que se defiende. Pero tus preguntas son muy buenas. Lo que pasa que no tenemos, esto lo que digo yo es una opinión personal, creo que no hay una definición unánime sobre estas cuestiones. Sí, yo creo, brevemente también, ganar para Rusia puede ser quedarse con esos territorios que hemos visto en el mapa del principio, pero eso puede ser una pérdida si realmente se queda con unos territorios, pero se queda con las sanciones, se queda siendo un paria en la comunidad internacional y, sobre todo, al otro lado de esa frontera reforzada que está reforzando, tenemos una Ucrania próspera, libre, inserta en la Unión Europea y que tenga una garantía de seguridad de la OTAN, por la cual lo que pasó ya en el 2014 con la primera invasión de Ucrania no pueda volver a ocurrir, ¿no? Y eso, que se parecería, digamos, a una partición desgraciada de Ucrania, ¿no? Entre una Ucrania como fue la República Federal de Alemania, que tuvo una parte, ¿no? Que quedó plenamente inmersa digamos, en la Alianza Occidental y en la Unión Europea, y una parte que se reunificó después a los muchos años, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es que haya un momento en el que el precio para Putin, independientemente no sea el territorio, sino sea ese bien superior al que él aspira, que no pueda coaccionar ni prevenir la existencia de una Ucrania libre y democrática, aunque no controle todo su territorio, y que por lo tanto no pueda volver a hacer una tercera guerra de agresión sobre Ucrania para conquistar más territorio, ¿no? Un asunto muy concreto sobre el que no sé si tenéis datos. ¿Qué se sabe de las bajas, de muertos y heridos? Una vez la presidenta Ursula von der Leyen, hace unos 4 o 5 meses, dijo que las bajas, muertos y heridos de ambos lados, eran de 100.000 soldados, 100.000 personas. Pero luego se borró esta parte del video de su discurso porque lo que vemos, y esto debe ser strategic communication, solo se habla de las bajas rusas, nunca se habla de las bajas ucranianas. Sin embargo, en conversaciones privadas se dice que el número es muy alto, pero realmente no lo sabemos. Bueno, pues solo podemos tener estimaciones basadas en fuentes abiertas. Es verdad que el gobierno ucraniano, ni el ruso, ninguno de los dos, por supuesto, publica los heridos y los muertos, pero las estimaciones sí que nos dicen que son muy superiores las rusas. En términos también del esfuerzo que ellos han hecho y de la obstinación en cubrir un frente muy grande con fuerzas insuficientes, y están pagando un precio muy elevado por eso, y además son mucho más resistentes a esas bajas, ¿no? Pero solo, por ejemplo, por el material, ¿no? Por las estimaciones que se puede hacer del material que visualmente está identificado ruso como destruido, ¿no? Que supera los 3.000 tanques, los 7.000 vehículos blindados, ¿no? Eso que sí que está comprobado, esa destrucción de material, sí que te permite hacer estimaciones de bajas que son muy superiores a las de Ucrania, ¿no? Varias preguntas sobre asuntos nucleares. ¿Puede perder una potencia nuclear una guerra? ¿Puede utilizar, y qué haría Occidente en ese caso, Putin, escapes radioactivos, el petróleo y el gas? Vamos a concentrarnos en lo nuclear. Era un factor que asustaba mucho y ahora se ha relajado.
Bueno, porque a diferencia de la Guerra Fría, donde armas nucleares eran elemento del equilibrio del terror y las armas nucleares eran el elemento que impedía un conflicto abierto, en esta guerra hemos visto que realmente las armas nucleares no tienen tanto efecto disuasorio. ¿Por qué? Primero porque incluso usando armamento nuclear, Putin no puede ganar la guerra. Con ello, nadie habla aquí de la bomba de Hiroshima, hablamos de lo que se llaman las armas tácticas o subestratégicas, como lo llaman los militares, que tendrían un limitado efecto, pero realmente todos los expertos afirman que Rusia con ello no ganaría la guerra. Dicho esto, la doctrina militar rusa contempla, como de todos los países que tienen armas nucleares, 4 puntos de su uso. Los primeros 3 tienen que ver con un ataque nuclear externo a las infraestructuras nucleares internas, etc. El cuarto punto es si la existencia del Estado ruso está en cuestión, Rusia usaría armas nucleares. Por lo tanto, es una opinión personal, creo que Rusia no va a usar armamento nuclear para ganar la guerra, pero si se queda sin nada de nada de nada y Ucrania ataca Crimea, en mi opinión esta opción no está excluida. Bueno, es que también a veces tenemos en los medios de comunicación o en las conversaciones toda esta serie de frases lapidarias sobre las potencias nucleares no pierden las guerras. Bueno, pues Estados Unidos ha perdido un montón de guerras, desde Vietnam hasta Afganistán. En Afganistán pudo negociar 72 horas para salir. En Vietnam vimos el helicóptero evacuando la embajada y Rusia también se fue de Afganistán pues porque se le hizo un corredor para salir, etc. Es decir, que desde ese punto de vista no debemos aceptar estas supuestas verdades históricas porque es que realmente no lo son, tal cual. Otra cosa es que no sepamos qué puede ocurrir, ¿no? Es verdad también que las armas nucleares, aunque a la gente le sorprenda, están hechas en diferentes, ¿no?, digamos, capacidades para poder ser usadas como armas de teatro, de corto, de medio y de largo alcance, y por lo tanto hay doctrinas para emplearlas dependiendo de cuándo añaden o sostienen un ataque o ayudan a impedir una derrota sobre el campo de batalla, ¿no? Y por lo tanto no se puede decir que algo es imposible, lo único que hay que hacer es asignarle una probabilidad, a lo mejor esa probabilidad es del 1%, pero no podemos decir que hay cosas que sean imposibles, ¿no? Y por lo tanto yo creo que no debemos aceptar el cambio de relato de la propaganda rusa sobre estas cuestiones diciendo yo sí que estoy dispuesto a usarlas o yo tendré derecho a usarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Puedo cambiar, digamos, las reglas del juego. Puede ser disuadida Rusia de usar armas nucleares precisamente porque podría usarlas, y eso nos lleva a un plano pues, práctico y convencional o en este caso de disuasión. Solo dos cosas aquí muy importantes. Una es que el Occidente no ha respondido a esta escalación verbal rusa sobre armas nucleares, se han mantenido de bajo perfil, digamos. Y segundo, se ha subrayado mucho que tanto China como India o Sudáfrica están rechazando el uso de armamento nuclear y es una manera de presionar a Rusia también, ¿no? La penúltima va de propaganda precisamente. Va a ser difícil porque los dos habéis estudiado muchísimo esto. La propaganda, la comunicación, también podemos decir en esta guerra, la han utilizado mejor unos, peor otros. La propaganda tiene que ver con el nivel de información que hay en la sociedad rusa. ¿Quién ha utilizado mejor la información? ¿Rusos o ucranianos o rusos o Todos. occidente? De todos ellos. Bueno, lo que George Orwell dijo, la primera víctima de una guerra es la verdad, ¿no? Propaganda, los rusos yo creo que han desplegado y han perfeccionado sus campañas de desinformación en estos 2/3 del mundo, de 2/3 de la población mundial, unas campañas de desinformación y su explicación y su visión de las causas de la guerra. Creo que en este sentido les ha ido bastante bien en esta parte del mundo. Respecto a los países occidentales,
creo que allí han tenido muy poco éxito, entre otras cosas porque la Unión Europea y los Estados Unidos tomaron una serie de medidas para controlar Sputnik, Russia Today, etcétera, ¿no? La propaganda rusa todavía encuentra algún que otro público, sobre todo en España, a través de los medios de comunicación de América Latina, porque son en español y se ven aquí, pero realmente yo creo que el efecto de ello es muy limitado. Dicho esto, creo que Zelensky, como un buen actor, ha sido un maestro en el uso, no diría de propaganda, pero sí de una imagen pública muy bien plasmada, muy bien la idea de la lucha de David contra Goliat, de hablar en todos los parlamentos y decir a cada país lo que quiere oír, exactamente recurriendo a lo que ha ocurrido en cada país en su historia, ¿no? En los Estados Unidos, sobre Martin Luther King o Pearl Harbor, etcétera, no voy a entrar. Entonces, y luego yo creo que Occidente también, pero digo, aquí creo que propaganda es rusa. Y lo otro diría que son narrativas cuidadosamente creadas, esto sí, para explicar la guerra, para mantener la unidad occidental y sobre todo yo creo que los Estados Unidos, después de perder la guerra de Afganistán e Irak, necesita una clara victoria. Y de nuevo los Estados Unidos aquí habla de que es crear de nuevo esta imagen de lo que dijo Madeleine Albright, de la nación indispensable. Sí, bueno, José Manuel, creo que yo hemos vivido horas de periodismo juntos en la redacción del País tratando con la información sobre Rusia, ¿no? Recuerdo el derribo del MH17 y las investigaciones, la injerencia rusa en Cataluña. Es decir, Estados Unidos ha inventado la Coca-Cola, Rusia la desinformación. Esto hay que acreditarlo. Fueron los primeros, empezaron ya en el siglo XIX, los protocolos de los sabios de Sion, donde se hablaba de la gran conspiración mundial, de unos papiros encontrados en el Mar Muerto, unos pergaminos donde ya se dibujaba cuál era el Consejo Judío Mundial que iba a dominar el mundo. Esto es obra de la policía política zarista, es decir, que es que hay una enorme tradición que luego continúa con la Unión Soviética y son, hay que reconocerlo, unos maestros, son los que más han trabajado sobre estos temas y los que más dinero han invertido y además, pues lógicamente, los que menos escrúpulos han tenido y han alcanzado, pues yo creo que grados de sofisticación muy importante, no tanto como se piensa a veces en la producción de noticias falsas, sino realmente en la orquestación tanto de campañas de desinformación como de manipulación de la información para alterar la percepción de los ciudadanos sobre una serie de factores, pero sobre todo sobre lo que llamamos la diseminación de narrativas deslegitimadoras de nuestras instituciones y nuestros procesos, ¿no? Y para eso no es un factor que se traslade solo sobre Ucrania, sino que realmente la inteligencia de las operaciones de manipulación de Rusia consiste en encontrar en cada sociedad qué es aquello que divide, qué es aquello donde se es débil y alentarlo, ¿no? Y eso lo hemos visto en Estados Unidos, pero también en Europa, cómo se ha fomentado. A la vez, en la campaña, por ejemplo, sobre Trump, lo vimos, el apoyo de los musulmanes a Hillary Clinton para sacar a su vez el voto de la extrema derecha y polarizar y dividir la sociedad en los temas que sean el género, la caza, la globalización, y muchas veces en plataformas que no son políticas, sino que son plataformas de debate. Y por lo tanto, esas operaciones de influencia y de injerencia han conseguido debilitar en muchos países la fe de los ciudadanos en sus instituciones democráticas. En el COVID lo vimos también como una infodemia donde Rusia diseminaba narrativas sobre si era o no útil lavarse las manos o dejar de lavárselas. ¿Por qué? Porque realmente todo lo que sea debilitar la confianza de la ciudadanía en los expertos, cuando luego un experto te diga que va a haber una invasión en una semana, pues dirás, bueno, pero no creo en absolutamente nada de esto, y lo hemos visto en muchísimas situaciones con sembrar narrativas que a veces son contradictorias entre sí, pero que van dirigidas a públicos distintos. En España hay una estrategia de seguridad nacional que incluye una parte importante sobre desinformación, hay grupos de expertos, el Congreso se ha tomado muy en serio esto y hay una comisión mixta
Congreso, Senado sobre desinformación e injerencias extranjeras. Es decir, la manipulación del espacio informativo por parte de potencias extranjeras es algo que nos tenemos que tomar muy en serio, porque para ellos es una cuestión existencial. Que sus ciudadanos no conozcan la verdad sobre sus regímenes es muy importante. Las dictaduras no pueden sobrevivir a la verdad. Es muy importante que nosotros no creamos en nuestras democracias, porque eso debilitará nuestra voluntad de luchar y de sostener en conflictos como este los valores en los que creemos, ¿no? Quiero acabar preguntándoos qué hemos aprendido los europeos en estos meses con este conflicto. También un poco, porque salíamos de una pandemia, ¿qué hemos aprendido en los últimos tiempos sobre Europa? Sobre la Europa de 27, que no es nada sencillo. Hay fronteras nuevas en todos los órdenes. Hay más bien una nueva manera de conformarse Europa. ¿Qué tenemos por delante? ¿Cuál es el mundo que viene para Europa? Que sea Nacho primero. Quiero Que sea pensar. Nacho. Quiero pensar. Mientras Bueno, tú piensas, Nacho. Sí, A ver. es decir, el debate que hemos tenido, es decir, hay dos temas que son, desde mi punto de vista, yo creo que espero no estar solo en esto, que son verdaderamente existenciales para la Unión Europea, pero también para el resto. Hay dos cosas que pueden ocurrir, no sabemos con cuánta intensidad y cómo se desencadenarán. Y una es, desde el punto de vista, por supuesto, geopolítico, como decía, hay una transición de poder en marcha o un alcance, una presencia de China en el mundo y una consolidación de China en el mundo que va a tener un espacio potentísimo y fuertísimo, y fortísimo, que por lo tanto no puede ser rechazado. Ese encaje en el orden mundial de lo que representa China se va a hacer con choques y se va a hacer con fricciones, es inevitable. En el pasado, como decía, en El País, por cierto, lo publicamos, está un artículo que se llama La trampa de Tucídides. Se ha dicho por los estudiosos que de las 16 grandes transiciones de poder que ha habido en el mundo a lo largo de la historia, 12 acabaron en guerra y 4 no. Tenemos que mirar esas 4 y tenemos que mirar las otras 12 para entender cómo esa transición de poder o esa coexistencia entre Rusia y China no acaba mal. Y Europa tiene un papel importante que jugar ahí, no puede, y Macron ha sacado un debate mal y con exceso de personalismo, como le suele ocurrir, creo, pero un debate muy relevante de cómo evitamos ese conflicto sin, digamos, situarnos en una posición de equidistancia, sin romper con nuestros principios y valores, sin romper con Estados Unidos y sin hacer cosas que pueden ser peor que la solución que el problema, ¿no? Y la otra cuestión que es evidente, que es la otra gran incógnita, y es que no sabemos qué va a pasar y cómo van a funcionar los efectos umbral de cambio climático, ¿no? Y eso es algo que es un elemento disruptivo que los científicos nos van diciendo, sé qué pasa con medio grado en este abanico, sé qué pasa con 2, pero es que el abanico se abre tantísimo porque nunca le hemos hecho, o sea, nunca hemos hinchado un planeta, no hemos quemado tantos combustibles fósiles y hemos alterado, digamos, la vida en el planeta de esa manera, ¿no? Y por lo tanto es un desafío también existencial que tiene consecuencias también geopolíticas muy importantes, porque la nave, ¿no? En la nave los pasajeros de primera, las consecuencias del cambio climático van a ser en principio mucho más benignas y con mucha más capacidad de resistencia por tener estados fuertes, prosperidad, etcétera, pero ese, de nuevo, mal llamado sur global va a estar en primera línea de exposición de consecuencias de cambio climático y va a decir algo al respecto, porque va a sentir, y eso es parte también de ese agravio, que ellos no son los responsables de ese efecto, ¿no? Y sin embargo se les quiere, digamos, igualar en las consecuencias o simplemente ignorar en las consecuencias, ¿no? Y me parece que cómo juguemos esos dos factores de incertidumbre que involucran a todos y del cual no nos podemos aislar son las dos cuestiones del siglo XXI. Pero uno tiene que hacer predicciones siempre que vayan más allá de su horizonte vital. Es mejor hacer predicciones que vayan al 2060 o al 2070 para no estar ahí cuando te prueben equivocado. A Las tuyas, mira, ¿qué hemos aprendido? A estas sabias opiniones de Nacho, yo creo que hemos aprendido, primero, que hemos ganado la Guerra Fría, pero hemos perdido la paz, que no hemos, por una serie de circunstancias, no hemos construido una relación con Rusia, que es un vecino y como tal tiene derecho a
al ascensor y a la escalera y vamos a volver a esta misma situación en unas circunstancias muchísimo más complejas después de la guerra, porque la guerra acabará algún día. Y segundo, que el concepto de autonomía estratégica que Nacho ha mencionado, ¿no? Que chinos hablan una vez y luego lo hacen, nosotros hablamos mucho que el concepto de autonomía estratégica se está vaciando, que se ha demostrado que podemos acaso hablar en otros ámbitos de autonomía estratégica, pero no en el ámbito de seguridad y defensa, porque la guerra de Ucrania demuestra lo mucho que Europa depende de la Alianza Atlántica y que este concepto que podemos ser autónomos en diferentes campos, realmente estamos en peligro de cambiar un sátrapa por el otro. Quiero decir, nos liberaremos de la dependencia de Rusia en gas, hidrocarburos, etcétera, pero estamos a camino de depender mucho de China, por ejemplo, en minerales raros necesarios para la transición energética, para los microchips, etcétera, ¿no? Creo que Europa, y la mayor lección de esto es que se ha acabado el modelo alemán, que un poco todos europeos de vieja Europa querían imitar, ¿no? Que era subcontratar la seguridad y defensa a los Estados Unidos, subcontratar la compra de la energía a Rusia y subcontratar comercio a China. Que esto se acabó, tenemos que pensar en términos más geopolíticos. Bueno, hemos llegado al final de nuestra conversación, hemos llegado al principio de nuestra conversación casi, porque lo que se nos viene es muy fuerte. Muchas gracias a Miran Milosevic y a José Ignacio Torreblanca por ponernos delante del mundo que es y también del mundo que viene en Europa. Muchas gracias a todos ustedes. Si quieren y si pueden, les espero aquí el lunes que viene para seguir celebrando este 20º aniversario de la Fundación Mutua con una conversación con la exministra de Exteriores, Ana Palacio, con el miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Emilio Lamo de Espinosa. Una conversación sobre China y el resto, es decir, sobre el mundo que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.